Lo primero que vamos a hacer un nuevo proyecto. Decimos Java Application, le damos siguiente. Le voy a cambiar el nombre, le voy a poner Desarium. Number. Le voy a poner Desarium Number. Y dejamos aquí para que nos cree el método main, le damos terminar. Ya que lo tenemos aquí, primero vamos a ir hasta el método main. Aquí debajo del método main vamos a empezar a traer vamos a preguntarle por consola para hacer todo en consola. Entonces le buscamos la librería scanner. Después le vamos a decir, le voy a poner como variable scan. Esto va a ser igual a new scanner, lo que es el constructor del escáner. Y dentro de aquí le voy a poner system.in para que nos deje entrar a lo que es consola. Y damos punto y coma. Después aquí nos está pidiendo que traigamos la librería. Agregar la librería util scanner. La agregamos. Listo, ya se nos quitó el error. Después de eso vamos a mandar el mensaje. Un SAO tabulador. Vamos a ponerlo bien. Aquí un SAO tabulador. Y le decimos ingresen un número entero. Listo, entonces ya nos vamos a comunicar con consola. Ya vamos a tener lo que va a ser consola. Entonces ahora vamos a recibir ese número que nos esté dando. Entonces lo que voy a hacer, voy a recibirlo en lo que va a ser un entero, porque vamos a hacer enteros. Y le voy a poner número. Este va a ser igual a lo que es scan, donde tenemos punto a nextIn, porque va a ser número y punto y coma. Listo, ya lo tenemos ahí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es traer nuestra clase para mandar ese número que nos estén dando, mandarlo al constructor. Entonces primero vamos a traer lo que es la clase. Vamos a conectar lo que es la clase Desarium con el método main. Entonces ponemos aquí, vamos aquí, damos aquí, control C, lo copiamos, control V. Después lo voy a poner como objeto, así para que sea nuestra variable. Voy a decir que sea new, igual control V, par de paréntesis y punto y coma. Y listo, ya tenemos conectada lo que es nuestra clase con el método main. Ahora lo que nos hace falta es hacer y empezar a hacer lo que necesitamos, que es lo que vamos a ocupar. Entonces aquí en nuestra clase lo primero que vamos a ocupar va a ser vamos a decir que nos dieron primero vamos a hacer un comentario, control diagonal, diagonal, voy a poner diagonal, estrella, diagonal, y dentro de aquí vamos a poner un comentario que nos dejaron. Nos va a decir que el número que nos dio el usuario, vamos a decir que es igual a 135. Entonces lo que le vamos a hacer es que de esos 135 vamos a empezar a verificar si ese número se llama Desarium número. Entonces primero se les dice que nos tenemos que pasar la potencia, o sea, 1 a la potencia de 1. Después se debe de sumar, así debe de decir, se debe sumar el 2 a la potencia de 2. Y después se debe sumar el 5 a la potencia de 3. A la potencia de 3. Y este resultado nos debe dar 135. O sea, si es el mismo número aquí, nos tiene que dar el mismo número aquí. Cuando pasamos esto a la raíz cuadrada, o sea. Pero para mí es más fácil hacerlo diferente, o sea. Ya sé que debe ser así. Uno a la raíz cuadrada de 1 y el otro a la raíz cuadrada de 2 y
Y el tercer número, el primer número raíz de 1, el segundo número raíz de 2, el tercer número la potencia de 3. Entonces, para mí es más fácil de hacerlo así: 1 por 1 más, vamos a acomodarlo bien, más lo que es el 3 por 3 más, digo más, a 5 por 5 por 5 porque son por 3, debe igual a 135. Si ahí se va a hacer lo mismo, va a ser lo mismo a la potencia aquí. Entonces a la potencia, aquí va a ser la potencia, y aquí cómo lo vas a multiplicar. Entonces si lo multiplicas, 1 por 1 es 1, 3 por 3 son 9, son 10, y 5 por 5, 25 por 5 son 125, más 10 son 135. Entonces dice que está bien. Entonces así nos debe dar, si el usuario nos da un número, debe de tener el resultado de 135 igual, como multiplicándolos o a la potencia y luego sumándolos, y al momento que se suma te da el mismo resultado que el número que te haya dado. Ese va a ser un diccionario número. Entonces lo primero que vamos a hacer es voy a poner aquí abajo. Aquí va a ser, primero las variables, vamos a ocupar dos variables, una que sea entera, le voy a decir que sea num, punto y coma, y otra también que sea entera también, porque vamos a pasar como unos que se llama size, el tamaño, punto y coma. Después de eso vamos a ocupar lo que es el constructor. Entonces yo le voy a decirle insertar codo, o simplemente más rápido es control espacio, y dice aquí quiero generar dice design nombre, que generar dos números. Aquí te está diciendo que puedes generar dos números, pero esta vez nomás voy a generar uno. Entonces voy a hacer este de aquí y le voy a introducir int número a número, así nomás, porque le voy a mandar uno. Entonces al momento que yo le estoy mandando un parámetro a la clase, porque aquí estamos en lo que es es el constructor de esta clase. Tiene el mismo número, tiene el mismo, pero tiene un parámetro. Entonces cuando ya yo pongo un parámetro aquí, dentro de aquí, entonces me voy a comunicar y voy a bajar hasta acá donde está. Y aquí me dice un error. ¿Por qué? Porque ya tenemos que mandarle a través del constructor una variable, una variable número, y listo, ya se nos quita. Ya se conectó también nuestra clase se nos conectó la clase. Primero se conectamos lo que era la clase, esta clase, no digo este es el constructor. Esta clase primero la conectamos con el método main, que viene siendo este método main. Aquí está el método main y la pusimos aquí, la conectamos, tenemos una variable y también tenemos su constructor. Entonces a través de ese constructor mandamos unos parámetros aquí a este constructor. Entonces ahora ya tenemos conectada tanto la clase con el método main, también tenemos con la clase, con el constructor, al otro constructor, al mismo constructor, pero en el método main. Entonces ahora lo que vamos a ocupar es regresar ese número que nos están dando. El número que nos está dando el usuario lo vamos a pasar por lo que es el constructor. Entonces num, que es el de nuestra clase, va a ser igual a número, punto y coma. Aquí puedes ponerle 10, pero no vamos a cambiarlo para que sea más. Y size te va a ser igual a 0, para que siempre esté en 0. Después de eso ya estamos conectando. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a contar cuántos números nos estén enviando. Entonces para eso vamos a hacer otro método, uno public. Voy a contar, vamos a decirle contar a num, contar como contar num. Entonces vamos a contar.
para que sea más corto, lo vamos a poner cuenta num. Y vamos a poner paréntesis y luego le vamos a hacer una llave y cerramos la llave. Y aquí de aquí adentro, entonces lo que vamos a hacer es vamos a traer lo que nos hayan dado, porque ya vamos a empezar a poner números. Entonces vamos a través de aquí, por ejemplo, ya tenemos cuenta, ¿ok? Entonces copiamos control C y bajamos hasta acá abajo, aquí debajo de lo que vamos a ir conectando cada uno con la clase, de esos métodos con la clase. Entonces, como la clase se llama obg punto, y ya se nos sale aquí cuenta num. Entonces aquí ya tenemos nuestro método cuenta num. Entonces ya lo ponemos ahí, ya vamos a empezar a manejar de ahí. Entonces aquí lo que vamos a decir es que si ya nos dio el número el usuario, ya lo pasamos tanto por la clase, tanto por el método, por la constructor, y ya vamos a tenerlo dentro de nuestra cuenta. Entonces vamos a ir aquí a nuestra cuenta y vamos a recibirlo. Entonces vamos a ponerle aquí y le voy a poner como entero también, y este le voy a poner variable largo, qué tan tamaño es los números que nos dieron. Después entre paréntesis le voy a poner y doble comilla, aquí doble comilla para que se nos haga, porque se nos haga string, y luego ya más lo que es el número. O sea, vamos a poner num, y saliendo de ahí vamos a hacer cuántos números nos dieron, punto, y le ponemos len, cuántos números nos dieron, y punto y coma. Entonces aquí es para pasar esto que tenemos aquí, lo estamos pasando de string, porque cuando el usuario nos está poniendo en consola un número, ese es string. Entonces, pero nosotros queremos hacerlo entero. Entonces, para eso, con estos dos números así, par de doble comilla más el número, eso quiere decir ya que lo estamos pasando de string a entero. Entonces ya se lo podemos poner en entero, porque si no lo podemos así, cuando llegamos entero no lo vamos a poder hacer. Si lo podemos hacer parciándolo a entero, pero lo queremos hacer de que de string que venga a entero. Entonces para eso ponemos doble comilla más número punto len. Después de eso ya lo que vamos a hacer es ponerle ya eso en int. Lo que va a ser, no vamos a ponerle, vamos a ponerlo en lo que es el tamaño, el size. Entonces le pongo size, va a ser igual a largo, para que se vaya haciendo que el size, tenemos el número que nos dio y el tamaño, lo largo. Entonces ya lo tenemos aquí. Ahora lo que nos hace falta va a ser la suma de números. Como acá tenemos que nos tienen que dar sumar, aquí vamos a sumar el primer número, luego el otro y luego el otro del 135. Entonces vamos a hacer la suma, vamos a hacer el método de suma. Entonces a este sí le vamos a poner public y que sea int, porque este sí va a regresar algo. Entonces a suma de num, suma de lo que es la suma de números. Entonces esos dos paréntesis, luego una llave y cerramos la llave. Y aquí sí nos va a pedir porque vamos a regresar algo. Entonces, ¿qué le vamos a regresar? Le vamos a regresar que sea entero. Vamos a hacer el número, vamos a ponerle una n y también int con la p. Y también nos dice que hay que regresar. Lo regresamos y esto lo vamos a bajar aquí, que ahorita no lo vamos a ocupar. Lo vamos a poner hasta aquí y luego ya lo vamos a ir poniendo cuando estemos aquí lo que es la suma de números. Entonces voy a ponerle un if, control y espacio, es un else y else. Entonces lo primero vamos a hacerle que, voy a decirle que si el número, la n es igual a 0, entonces sí que nos regrese, vamos a ponerle el return ahí, que nos regrese el 0. Control C, borramos este y control V. Después de eso vamos a hacerle
Vamos a acomodar este aquí. Ya está. Entonces ahora sí lo que lo que necesitamos es else. Entonces vamos al else, aquí en else vamos a poner ya lo que nos retorne lo que necesitamos. O sea, si el número que nos da el usuario termina en 0, entonces no va a servir. Entonces, pero si en caso de eso, ya que nos haga todo lo demás, entonces ponemos un return y este lo vamos a poner, vamos a decirle que lo vamos a parsear a entero, porque después vamos a ocupar la que es la clase math. Entonces math punto lo que es spawn a la potencia y listo. Entonces ahora lo que vamos a necesitar va a ser, aquí nos está pidiendo todavía missing return agreement y aquí también. Entonces vamos a ponerla aquí en lo que es en la P. Vamos a hacer otra, vamos a hacer vamos a abrir otro par de paréntesis donde vamos a poner el porcentaje de 10 y listo. Y después de eso que se sume todo eso así que es de la P, va a ser el porcentaje de 10. Entonces ahora más, y vamos a hacer lo que es recursión, entonces vamos a traer esos dos aquí, vamos a hacer que se repita, vamos a decir, para no usar un while o un for, entonces control C y lo ponemos aquí, control V y le ponemos punto y coma. Entonces en esto de aquí vamos a ponerle aquí, vamos a decir igual, vamos a ponerle en paréntesis igual n, pero esto se va a dividir entre 10 y aquí entre 1 vamos a ponerle que nomás sea, porque ya lo tenemos ahí, que sea menos 1. Entonces ya vamos a poner, ya que tenemos todo aquí, que nos ha dado, que pongamos aquí ya lo que es la clase math pau, para que nos saque, para que nos haga esta suma que estamos aquí, esto de aquí, que nos haga esto de aquí, con ese número, este número que tenemos aquí. Todo esto es lo mismo que estábamos haciendo allá, que es el pound al número 10 más p y más, y esto de aquí, que es esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí. Esto es esto de aquí. Es lo que es el mismo método, pero se ve lo que es una reconstrucción. Se va para no poner, en vez de poner un método, un while, un for, simplemente usamos el mismo método. Usamos el mismo método varias veces. Entonces por eso, cuando entra este método, va a pasar por todo de aquí. Y después de esto, va a pasar otra vez y se va a regresar a este mismo método, esto de aquí. Entonces esa es reconstrucción. Se va a ir haciendo como si fuera un for. Va a regresar un número y se vuelve otra vez este método, se vuelve a usar. Se vuelve a usar aquí está otra vez el método y aquí otra vez y otra vez. Entonces eso es para no usar un for o un while. Entonces ya tenemos todo lo que es escala. Entonces como ya tenemos aquí, entonces lo que nos hace falta es ya la respuesta, que ya la tengamos la respuesta. Entonces lo que vamos a hacer otro método más que va a ser lo que es la respuesta. Public void respuesta. Respuesta, le damos un par de paréntesis, abrimos llave, cerramos la llave. Y ya después aquí ya vamos a estar, aquí es donde vamos a comparar aquí respuesta. Entonces hay que conectarlo primero con lo que es aquí. Entonces aquí vamos a aumentarlo, vamos a meterlo otra vez. OBJ punto, y aquí nos tiene que dar respuesta. Aquí está nuestro método que acaban de hacer, respuesta, para tenerlo ahí también. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ya poner lo que es la respuesta, ya lo que es un if. Vamos a poner un if, control espacio, un if else.
aquí. Entonces ya tenemos aquí. Vamos a ponerle primero, vamos a comparar primero. Vamos a comparar primero el número. Num tiene que ser igual a lo que es el método de reconstrucción. Este de aquí. Entonces copiamos este de aquí. Control C y lo ponemos aquí. Control V. Y en vez de que tengamos estos números, como ya los parámetros ya los teníamos antes, entonces ya nomás vamos a poner lo que es el num, el de arriba, coma y el size. Listo. Ya tenemos los dos que ya nos está mandando, ya para saber qué número nos están dando el usuario, ya lo tenemos por eso. Entonces ahora sí ya nomás ponemos le mandamos un mensaje y le decimos vamos a ponerle, ¿cómo se llama? Disarium number. Entonces eso quiere decir que ya cuando mandan ya number. Entonces ahí ya va a decir si el número que nos están dando se suma y luego ya se suma, se multiplica y todo eso, entonces quiere decir el número y te da el mismo número que te dio el usuario, entonces ya, y si sale el número. De otra forma, vamos a ponerle vamos a dar otro mensaje y le vamos a decir no es un número disarium, no es un número disarium. Y listo, ya vamos a ver si nos está dando correctamente. Ya terminamos todo, ya pasamos todo lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a probarlo para ver si está bien. Antes si vas a apagar lo que es el sistema o ya no quieres seguir, siempre tienes que revisar este de aquí, que se vuelva negro. Hay que salvar todo lo que hayas hecho, porque si lo apagas o terminas, siempre hay que tener cuidado con eso. Aquí siempre que se apague, que se salva todo lo que el código, porque si lo apagas el proyecto, se te borra todo lo que hayas hecho. Entonces es importante esto, que siempre revises este de aquí. Siempre revisa este y presiónale aquí para que se guarde tu trabajo. Vamos a correrlo otra vez. Y se ingresa un número entero. Voy a agregar el 23, lo doy en enter y me va a decir no es un número disarium. Vamos a correrlo otra vez aquí en el verde. Aquí en consola damos clic izquierdo y voy a poner 135, enter. Y dice disarium number. Entonces el 135, si lo ve por qué es disarium number, aquí vamos a ver. Aquí vamos a ver, aquí hasta arriba, aquí. 135 sí es un disarium number. ¿Por qué? Porque se multiplica 1 por 1 y luego 3 por 3 y luego 5 por 5 por 5 son 25, 125 y 10 son 135. Entonces el mismo número este que nos dio el usuario y el número que se hace cuando se multiplica o a la potencia, aquí es 1 a la potencia de 1, aquí es 3 a la potencia de 2 y aquí es 5 a la potencia de 3. Pero es lo mismo acá cuando se vas a multiplicar. Yo siempre lo hago en multiplicación. Entonces quiere decir que es un disarium número. Entonces vamos a probarlo, a seguir probándolo. Y aquí vamos a decirle 34. No es un disarium número. Entonces si yo pongo otro número, vamos a decirle 89. 89. Estoy enter y dice disarium number. Entonces que el 89 sí es un disarium number. Si lo multiplicas así como tenemos en la parte de aquí, te tiene que dar el número que te dio con el 89. Entonces con eso ya terminas lo que es el programa, pero vamos a seguir acomodando lo que es algunos detalles que para que no se te caiga. Por ejemplo, vamos a correrlo aquí y si yo pongo menos 34, dice no es un número. Entonces, a pesar de que ese es negativo, nos está diciendo que no es. ¿Y qué tal si yo pongo el menos 135? No es un número disarium. ¿Por qué? Porque te dice solo números enteros.
Pero ¿qué pasa si tú pones letras y le doy en enter? Lo que va a hacer es de que se te va a caer el programa. Es aquí, hay una exception que dice que son los números enteros. Entonces hay que mandarle un mensaje a esto que no nos pase esto de aquí. Entonces como cuando, recuerda que siempre que en exception debes de tener un try catch. Entonces vamos aquí. ¿Y dónde vamos a poner try catch? Pues donde empezamos con los números, donde nos mandan, el usuario nos manda el número. Entonces aquí lo voy a poner. Después de que le pedamos el número, entonces aquí es donde lo vamos a hacer. Un trash, control espacio, trash cache, y metemos todo lo que tenemos aquí. Control C, borramos, control V, y listo. Y aquí le mandamos un mensaje. Le voy a usar tabulador, le voy a decir solo números enteros. Solo números enteros. Así para que ya vamos a acomodar esto aquí. Que nos quede bien, que no nos quede. Y luego le damos lo que es un formato para que se vaya acomodando. Ahora sí, si lo vamos a correr, ingreso un número y le doy letras, le doy enter y me manda a ese trash cache, solo números enteros. Entonces ya no se me va a caer aquí. Y aunque le ponga cualquier número de aquí, no, letras, números, símbolos, le doy en enter, me va a decir solo números enteros, porque solamente está diciendo números enteros. Entonces eso es bueno tener aquí para que no se te caiga, para que siga trabajando la máquina, no se te esté cayendo poniendo el rojo. Y vamos a revisar desde arriba qué hicimos. De arriba trajimos lo que es el escáner, nuestra clase, lo que nos dieron de ejemplo que tenemos que hacer cada número. Dimos dos variables globales, tanto num como size. Usamos lo que es nuestro constructor, le mandamos un parámetro a nuestro constructor, y aquí tenemos el size número y size, que lo pasamos para que entrara a nuestros números. Aquí contamos el número, aquí teníamos el número en string, lo pasamos a entero y lo pusimos en una variable size. Aquí en la suma de números es cuando hicimos la suma de números y usamos un recursivo. Este método se llama recursión o recursivo. Entonces usamos el mismo método para revisar cada uno de los números. Y vamos al siguiente. Y aquí lo que es la respuesta, aquí ya comparamos aquí con el mismo método recursivo, lo hicimos aquí, lo comparamos con el número que nos dio el usuario. Y aquí decidimos si es disario o no es disario. Aquí está lo que es escáner, trajimos escáner. Y también le mandamos pedir el número. Aquí lo pusimos trash cache para que pusiera solamente números enteros. Aquí trajimos, aquí obtuvimos el número que nos dio el usuario. Y aquí a través del constructor le mandamos un parámetro o el número que nos dio. Este número que nos dio, lo mandamos aquí. Se lo mandamos aquí a través de los constructores. Aquí están los dos métodos, tanto el método de contar números como el método de lo que es la respuesta. Y esto solamente para en caso de que pusieran letras o símbolos o cualquiera, ya lo pusimos. Le mandamos ese mensaje para que no se cayera lo que era el proyecto. Y eso va a ser todo. Espero que no se haya pasado nada. Y eso va a ser todo.